Muy bien, continuamos con nuestro programa del día miércoles 10 de junio. En agenda ahora vamos a presenciar una entrevista que le realizará el señor Randall Fernández, especialista en real estate y colaborador de la revista Inversión Inmobiliaria, al señor Renato Fusaro, Real Estate and Storage Latam de Cargill. Randall Fernández es consultor senior de real estate corporativo y colaborador especializado en la revista Inversión Inmobiliaria. Con estudios en arquitectura y sociología en la Universidad de Costa Rica, tiene un posgrado en planificación y política económica del ILPES, de CEPAL, y una maestría en administración de empresas de la Universidad de San Diego, California. Ha trabajado en empresas multinacionales, tanto en Centro como en Sudamérica, en posiciones de alta gerencia y cuenta con una amplia trayectoria en real estate corporativo del segmento de oficinas, donde ha representado tanto a usuarios como propietarios. Él nos contará un poco más sobre quién es Renato Fusaro y los temas que tratarán entre ambos. Gracias, Randall, Renato, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros en este Office Tenant Week es un honor tener a Renato con nosotros. Decir de Renato que es un profesional inmobiliario corporativo muy experimentado, con más de 20 años trabajando para algunas de las compañías estadounidenses como líder en transacciones inmobiliarias en América Latina, Citigroup, General Motors, Johnson Johnson y ahora Cargill. Considerado uno de los líderes inmobiliarios más reconocidos de Brasil, Renato también es presidente del capítulo Cornet Global Brasil, la asociación corporativa de bienes raíces más grande del mundo. Renato es un experto en todo tipo de transacciones de real estate, liderando transacciones multimillonarias en todos los países de la región. Renato es licenciado en administración con un MBA en finanzas y un certificado en procesos de cambio. Ideal para este miércoles. Bienvenido, Renato, a nuestra pantalla. Es un gusto compartir contigo estos momentos. Gracias, Rando. Gustaría de agradecer a todos por la invitación para poder participar de esta charla, de este evento fantástico. Renato, a través de la experiencia que has forjado a lo largo de todos estos años, creo que la situación presente es inédita. Sí. Y con ello me gustaría tomar ventaja de tu experiencia y de tu situación, de tu posición como presidente de Cornet, donde has tenido vinculación o tienes vinculación con muchos de los tenants. ¿Cómo se ve el proceso que estuvo antes, durante y ahora después o el ongoing de la pandemia, ¿verdad? Cómo esto se tomó en el inicio, cuáles fueron las primeras situaciones, decisiones. Entiendo, tienes todo un análisis de data fuerte al respecto, que ya lo veremos. Adelante, Renato. Sí, Randall, gracias. Mira, por cómo estamos acá por Cornet, tenemos eventos, charlas prácticamente toda la semana, hablando sobre los temas que están pasando con la pandemia, ¿no? Entonces, tuvimos charlas sobre oficinas, cómo volver para las oficinas, tivemos charlas sobre workplace, cómo esto va a cambiar la forma de trabajo, y después hablamos también con los otros mercados que están un poco más impactados, como el mercado de retail, ¿no? De tiendas. Ahora vamos a hablar con los mercados que van a estar menos impactados que el mercado de bodegas, ¿no? Pero para oficinas tuve un cambio donde esta pandemia, la verdad, teve un formato de aceleración de cosas que ya estaban pasando hacía mucho tiempo, ¿no? Home office no es algo nuevo. Home office es una cosa que ya existe há mucho tiempo para muchas compañías, pero lo que estamos viviendo hoy es un home office muy distinto do que sería lo normal, que ya están llamando ahora como nuevo normal, ¿no? Donde un home office, donde usted está trabajando en su casa, algunas veces trabajando más porque no puede salir,
¿no? O se queda casi todos los días en la oficina, no hay atascos para ir para la oficina, entonces prácticamente se trabaja mucho más. O impacto fue largo para, creo que casi todas las compañías, porque las personas tenían la tecnología para trabajar de su casa, pero no estaban preparados con esto. También esta pandemia causó, creo que para casi todos, un impacto psicológico, ¿no? Porque estamos como trabajando, no sabemos cuándo esto va a finiquitar, causa un poco de ansiedad en las personas. Por eso en Cornet hicimos acá algunos eventos exclusivos para mindfulness, algunos temas más psicológicos para que las personas estén un poco más, vamos a llamar así, preparadas para este nuevo normal, ¿no? Claro, este, pareciera que en esa preparación inicialmente fue como los departamentos de tecnología, de operaciones, moviéndose rápidamente, articulándose inicialmente para sostener estas operaciones, ¿no? Sí, hay un impacto largo también para los grupos de bienes raíces de las compañías, porque ahora tenemos como CFO, C-levels apuntando para, oh, creo que esto que decían que no funcionaba muy bien, está funcionando muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos la reducción de los espacios de trabajo, cómo tenemos reducción de costo por tema de la pandemia. También para ayudar a la compañía porque está teniendo una reducción de ventas. Estamos hablando con el mercado de retail acá en Brasil, de tiendas. Venta de vestuario reducido cada 70%. Mucho. Las compañías están pidiendo para que los responsables por bienes raíces arranquen con una reducción de costo por las oficinas, porque probablemente no se va a usar la oficina ahora y en el futuro como se usan hoy. Claro. Y esta situación ha sido de alguna manera medida por tu grupo, Cornet. Tienen Sí, claro. encuestas, han tomado de sus participantes alguna medición que nos oriente en las diferentes instancias. Sí, Corneto es una asociación sin fines de lucro. Tiene más de 11,000 ejecutivos en 50 países, que son ejecutivos que tienen responsabilidad estratégica para los activos inmobiliarios de grandes corporaciones. Entonces, por eso decimos que nuestro trabajo principal es traducir los planes comerciales y estrategias de la compañía en estrategias inmobiliarias para optimizar la cartera de muebles, permitir que el negocio sea más rentable. Entonces, siempre estamos viendo para dónde va a direccionar lo business, planear algo de forma con espacio para ellos trabajar. Entonces, por ejemplo, en mi compañía hay una necesidad de más espacio de logística, ¿no? Porque hay una baja de algunos precios de algunas commodities que con eso nosotros hicimos la adquisición de algunas commodities y necesita de espacio de bodegas. Pero en Claro. oficinas estamos viendo cómo podemos hacer una reducción comparando la utilización de espacio antes de la pandemia y un nuevo normal que estamos llamando, más, pero haciendo una comparación con después de la vacuna, ¿no? Porque hay esta parte intermediario donde no tiene una vacuna. Y con esto hay algunas compañías están estudiando volver a la oficina o ya volver con distanciamiento social. Tiene la regla de 6 feet, o sea, 2 metros de distancia. Entonces, cada compañía está trabajando con datos distintos. Muy bien. ¿Hay en estas situaciones diferentes de lo que está pasando en Latinoamérica, de lo que ha pasado en Europa o lo que está pasando en Estados Unidos? Vemos esto como una transición, primero está sucediendo allá y después nos está llegando acá. ¿Cómo está
esa geotemporalidad de la situación y de las acciones. Sí, la discusión que tengo con mi grupo global de la compañía que trabajo hoy, tenemos personas de Asia, de Europa, de Américas, ¿no? Distinto en tres localidades. Cada una de las localidades está en un momento diferente de la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Singapur, en China, en Japón, já estão volvendo à oficina. Em Europa, em alguns países sim, outros não, com uma lei local muito forte, não? E acá em Américas temos os dois países que estão mais, que têm mais problema em termos de número de pessoas que estão sofrendo com esta pandemia, que é Estados Unidos e Brasil. Pero se tú divides por millones de personas, tiene Perú, tiene Chile también que están muy impactados. Entonces, estamos en momentos distintos. Acá en Brasil, por ejemplo, no he volvido a las oficinas, no podemos volver. Entonces, trabajamos de casa. En Estados Unidos también están volviendo, están trabajando de su casa, pero hay siempre el estudio de cómo va a ser lo nuevo normal, cómo vamos a trabajar en el futuro. ¿Tenés reportes de estadísticas sobre ese, cómo sería, cómo es y cómo va a ser el nuevo normal que podríamos compartir? Sí, claro, creo que hay una presentación que yo envié, una página, que hay un sumario de esto, donde hay la comparación de la utilización del espacio antes de lo COVID y un nuevo normal, que sería después de la vacuna. Muy interesante. Básicamente, estamos viendo como antes de lo COVID había una forma de trabajar distinta, no había 90% de las personas trabajaban en la oficina, 10% que trabajaba desde su casa, ¿no? O trabajaba en algún local distinto. Lo nuevo normal probablemente vamos a ser como 50-50, ¿no? 50% en la oficina central, 50% de las personas van a trabajar más en espacios flexibles, que sea un coworking, que sea un trabajo de su casa o lo que llamamos acá como anywhere office, ¿no? Se puede trabajar de cualquier localidad. Hoy tenemos... Exacto, ¿no? Otra localidad. Me gusta mucho los coworkings, que tienen un espacio fantástico para nosotros trabajar. Antes de COVID, los plazos de contratos de arrendamiento generalmente en la América Latina era de 3 años de corto, 5 y 10 serían contratos con plazo más largos, ¿no? Probablemente con este nuevo normal vamos a tener las compañías buscando por más flexibilidad. Los plazos de arrendamiento probablemente van a mantenerse más corto posible, ¿no? Hay ainda compañías que antes de esta pandemia tienen como mesa de trabajo asignada y vamos a salir para mesa de trabajo no asignada, que da un poco más de flexibilidad, no necesita de tanto espacios de trabajo, ¿no? Hay muchas personas acá estudiando como tú tienes una sede o un headquarter con 10 pisos, ¿por qué no tener un piso en 10 edificios diferentes, distintos? Entonces, hay un incremento de búsqueda de las compañías locales por servicios de coworking, donde podría tener este espacio de trabajo un poco más flexible. Entonces, la oficina central quedaría así como para colaboración, para conexión con los empleados, innovación, y las actividades centradas en la marca, en el branding de la compañía. Cuando piensa en trabajar de su casa, sería en actividad que son más focadas para como decimos, para mí que de nosotros, ¿no? O sea, alguna actividad que tiene que hacer solo, ¿no? Y trabajar cerca de casa, que sería lo fantástico para todos y para nueva generación prefiere trabajar en oficinas, pero cerca de su casa mejor. Se puede ir de bicicleta, se puede ir de, que llamamos acá en Brasil, de patinete, para oficinas satélites, coworking, o hasta trabajar en alguna tienda de alguna compañía, como dice usted, Starbucks, ¿no?
o una otra localidad, como en Colombia tiene Juan Valdés Café, ¿no? Se puede quedar en Juan Valdés Café o en otras compañías, localidad que se puede sentar, trabajar, donde se tiene Wi-Fi. Claro, ahí veremos entonces una renovación de esta oferta, una adecuación de los landlords a tratar de enganchar esta visualización y estas tendencias a lo que pueden ofrecer, pero se les va a presentar de alguna manera eh, espacios que les van a quedar abiertos. ¿Has tenido referencias de eso y qué podrían estar haciendo estas empresas con eso? Sí, creo que los coworkings, las compañías de coworking van a hacer probablemente un cambio de su estrategia, ¿no? Hoy están como haciendo sus oficinas principales en las ciudades más largas, cerca o dentro de los CBDs, ¿no? Haciendo casi con una concurrencia con las compañías que tienen oficinas, ¿no? Donde ellos deberían estar para ayudar después de esta pandemia es en los barrios más lejos de CBD para que nosotros podemos proveer para los empleados una opción más flexible, ¿no? O en ciudades menores donde se puede, las personas que viven, por ejemplo, acá en São Paulo hay mucha gente que vive en la ciudad cerca de São Paulo, que tiene que pegar un atasco, casi 1, 2 horas de atascos para llegar en la oficina. ¿Por qué no una oficina de coworking acerca de su casa? Y hay algunos edificios residenciales acá en Brasil que están implementando espacios de coworking dentro del edificio residencial, ¿no? Porque había como una área para fiestas o algo así que no se usa tanto, pero se hace un área de coworking dentro de un edificio residencial que lo perfile para dos personas vivir o solo una persona, va a tener un espacio de trabajo que la persona no va a salir de su edificio, ¿no? Entonces hay mucho que puede hacer cuanto a eso. Yo, yo vi ayer, creo, una compañía que las personas están usando un game, un juguete de game, donde se conecta para hacer las juntas de una forma un poco diferente de lo que hacemos con Zoom o con Cisco WebEx o con One24, todas esas herramientas que hay, ¿no? Entonces, hay mucha flexibilidad, hay mucho que aprender con este nuevo normal y mucho que cambiar en términos de cómo vamos a trabajar en el futuro. Claro, escuchando a algunos de los ponentes, sobre todo en la parte de recursos humanos y, y en otras de las áreas a nivel operativo, encontramos la opinión de que, de que seguirá habiendo una demanda para las oficinas, solo que esta demanda se transformará, se reducirá o se aumentarán las densidades, pero que somos seres humanos y que esos seres humanos tenemos costumbres, o sea, normalmente estamos acostumbrados a trabajar donde se trabaja, a vivir pues donde se vive, a jugar donde se juega, y casi que los roles como seres humanos los vamos cumpliendo en unas instancias físicas acordes para cada cosa, ¿no? Y hoy día el estar en las casas, desde las casas, todo eso se ha quebrado y que esa fuerza del ser eh, y ejercer ese rol en diferentes instancias físicas, pues va a regresar, se va a mantener. Es decir, que podríamos estar viendo una alza en la preferencia por estar trabajando en la casa o la necesidad de estar trabajando en la casa, pero que después vamos a regresar a un por ciento ya un poco más normalizado. Sí, ¿Qué creo opinas que del tema? o que va a tener, Randall, es un cambio, ¿no? De la forma como las compañías van a proveer la oficina o cómo van a proveer la facilidad o los equipamientos de trabajo, ¿no? Entonces, lo que pasa hoy donde hay
Nosotros, yo soy de una generación un poco más antigua, ¿no? Como usted probablemente, Andon, donde éramos casi que obligados a ir a la oficina, no había otra opción, ¿no? Se va a trabajar, va a la oficina, ¿no? Esto a 20 años, cuando empecé a trabajar con bienes raíces, lo fuerte de la compañía en que trabajaba era tener las tiendas, las sucursales del banco, pero la oficina era lo más importante. O usted trabajaba en la sucursal o en la oficina. No había una opción, ¿no? Entonces, era muy claro la opción que llamamos de O, ¿no? Entonces, o va para la oficina o, o va a trabajar o, o no va a trabajar, ¿no? Ahora la opción es E, ¿no? La opción E, algo que llamamos E en portugués como I en español, ¿no? Que sería, tú tienes la oficina y tiene un espacio de coworking y tiene opción de trabajar de su casa y trabaja donde se sienta bien, porque se tiene los goals definidos, te puede trabajar de donde es posible. Porque también, por ejemplo, yo manejo América Latina. Casi todos los días hablo con gente en Argentina, Honduras, Nicaragua, Colombia, Costa Rica, y no estoy en esos países todos esos días, ¿no? La verdad, Ujú. hago arrendamientos o venta de propiedad o adquisición acá de Brasil. Muchos tiempos, los últimos 90 días acá de ese espacio. Pero nem todas las personas tienen un espacio de oficina. Nem todos en su casa tienen un espacio de oficina tranquilo donde se puede trabajar sin tener ningún problema, ¿no? Entonces, por eso también las personas gustarían de volver a la oficina. Y también para encontrar las personas, ¿no? Creo que la colaboración hoy, ela es de conexión, ¿no? Donde hablamos con las personas por aplicativos, ¿no? Donde empezamos las juntas preguntando, ¿no? ¿Cómo estás? Pero querendo saber cómo realmente las personas están, ¿no? Antiguamente se preguntaba cómo estás como algo protocolar, ¿no? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. No, ahora realmente una pregunta que pregunta, mira, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está la pandemia en su país? Entonces siempre empiezo tentando hacer una conexión porque realmente no es personal, no podemos hacer esa conexión de forma face to face, como hablamos en inglés. Entonces, por este tema, creo que las personas gustarían de volver para la oficina, pero creo que no van a querer estar en la oficina todos los días, como era cuando nosotros empezamos a trabajar a 20, 30 años. Es decir, eh, podríamos decir que la baraja cayó al suelo, se recogió y viene de vuelta diferente. Exacto. O sea, probamos algo que fue un paradigma por muchos años y hoy lo que vamos a recoger pues va a ser un crisol de aspectos y sobre todo va a tener que ver muchísimo con la particularidad de cada negocio o la Sí, particularidad creo de que cada proceso. sí, cuando, Adelante. cuando la primera vez que trabajé con ese asunto de home office fue a 20 años atrás, ¿no? Cuando decíamos, mira, vamos a sacar a este grupo para home office. Lo costo era distinto, como mucho más alto que hoy. La tecnología era distinta, era diferente también. Entonces, teníamos que colocar, por ejemplo, una línea de teléfono en la casa de los empleados. Hoy no necesita de esto, ¿no? Entonces, se tiene un costo más bajo, pero ya es algo que ya he hecho hace 20 años, no es algo que se llama así nuevo, ¿no? Pero con esta pandemia probablemente se aceleró el proceso, va a tener una aceleración de los procesos de trabajar donde quieren, de una forma donde no solamente la tecnología permite, pero las personas comprenden, ¿no? Es muy común hoy estar trabajando acá, mi hijo entra acá en la oficina que tengo, todos comprenden, no es algo como fue no sé, algún mes atrás de BBC, teve un chiste que los chicos estaban haciendo
una conferencia y entró las chicas, la hija, todo, y fue como un chiste. Hoy es común, hoy es casi todo, ya tuve un episodio como este en su casa, donde estaba trabajando y su hijo adentró en la oficina pidiendo cosas, ¿no? Sí, se han dado situaciones bastante particulares al respecto. Tengo una pregunta de México, acá que nos llega. Quisiera que ahondara un poquito más en los temas de por qué menciona que los contratos podrían ser manejados a más corto plazo y cómo podrían los landlords adecuarse a esta situación, porque va a ser algo novedoso, ¿verdad? Y son dos partes, el tenant y el landlord. Sí, es una muy buena pregunta, Rendo. Lo que pasa es que las compañías van a buscar por más flexibilidad. Me recuerdo en la compañía que trabajé donde estamos haciendo un contrato de arrendamiento con plazo, una renovación. Pregunté para los business, o que gustaría usted? La respuesta principal que antes era cost reduction, reducción de costo, la respuesta fue flexibilidad, porque no sabemos cómo va a ser mañana o cómo va a ser que vamos a operar de aquí a 5 años. Entonces prefiero arrendar por 3, después arrendar nuevamente por más 3. Entonces, hace muchas compañías que están pidiendo un poco más de flexibilidad. Los mercados de bienes raíces no he cambiado en los últimos, no sé, 50 años, ¿no? Hay mucho tiempo que es como es, ¿no? Contratos de arrendamiento por largo plazo, penalidades largas para salir anticipadamente y mucha inflexibilidad de los dueños, ¿no? Pero ahora con tanta opción que probablemente vamos a tener, con tanta, una tasa de vacancia probablemente que va a subir un poco después de esta pandemia, probablemente los dueños van a tener que ser un poco más flexibles para tener más arrendamientos con buenas compañías, ¿no? Hay muchos inversionistas acá en Brasil que hacen desarrollo de oficinas que dentro de sus edificios, por ejemplo, no están arrendando, tienen una área de arrendamiento, no están arrendando 100%, están arrendando 90 o 80%, los otros 20 o 10 están creando sus propias áreas de coworking o áreas de flexibilidad, ¿no? Entonces, son edificios donde no va a tener una compañía de coworking como WeWork o como Regus, pero lo propio dueño está haciendo este tipo de flexibilidad, haciendo un espacio de coworking para cuando la compañía necesita un poco más de espacio para un proyecto, se paga por uso, ¿no? Como decimos acá en Brasil, que la parte de bienes raíces de real estate va a cambiar un poco para real estate que llamamos as a service, ¿no? No más lo modelo antiguo donde se arrenda por 10 años, penalidad muy alta para salir, pero as a services, ¿no? Se necesita de espacio, se paga por uso, se utiliza el espacio, ese incremento se reduce de una forma un poco más flexible. De Argentina nos viene una pregunta sobre el concepto que mencionaste de tenerlos en lugar de una sede con 10 pisos, una sede en 10 edificios, o más bien subsedes en 10 edificios. Un poco tiene que ver con lo mismo, pero queríamos como enlazar la pregunta también. Sí, mira, es como llamamos de espacio de trabajo disperso, ¿no? Donde ofrece a los empleados y a la empresa opciones sobre su lugar de trabajo físico, desafiando los requisitos de espacio que son actuales, ¿no? Donde tiene una sede con 10 pisos y tiene un piso en 10 edificios para ter um enfoque imobiliário que chamamos mais ágil, ¿no? Esto de ter um pouco mais de flexibilidade. Como vai ser uma necessidade de flexibilidade maior no futuro, você ter uma sede com 10 pisos vai fazer com que todos os empregados tenham que ter os atascos, chegar à oficina de uma forma
que tiene un poco más de tiempo para llegar a la oficina. Esto también va a causar un poco más de espacio, que la ocupación no va a ser 100%, ¿no? Porque nem todas las personas van a la oficina todos los días. Ahora, cuando se tiene un piso en 10 edificios distintos, la verdad para branding es mucho mejor, ¿no? Porque va a tener uno headquarter en 9 locales, que son como oficinas que llamamos acá de oficinas satélites, ¿no? Las personas van a reconocer como esta oficina de esta compañía específica, o se va a usar un coworking, cuando también lo coworking es posible colocar el branding de la compañía. Entonces, en vez de tener una sede donde va a ser el espacio más importante, va a continuar teniendo una sede, la oficina central, pero va a tener 9 otras con branding disparado por la ciudad. Y para los empleados de esta nueva generación, es como un factor positivo de retención de talentos, porque ellos van a tener más opciones de trabajo dentro de la ciudad, y no necesita ir solamente para una oficina, pero hay 10 opciones donde podría trabajar acerca de su casa. Y yo creo que esto en las variables, si uno hiciera un balance scorecard de cuáles son los factores de decisión de a dónde trabajo, porque en algunos mercados, por lo menos en el mercado costarricense, la demanda por la mano de obra y el fighting por la mano de obra es importante, ¿verdad? Porque nos hemos convertido en un clúster muy fuerte de desarrollo de oficentros y de zonas francas y de shared services. Entonces, obviamente uno de los factores de disputa por la mano de obra va a ser la seguridad de esa gente, la confortabilidad o digamos, la posibilidad de acceso ágil y rápido al trabajo, y cómo esta marca esta empresa se posiciona dentro del mercado laboral como no solo the best place for work, sino también the safe place for work. Sí, exactamente. Creo que vamos a tener un incremento de la satisfacción de lo empleado cuando damos más opciones para ello, ¿no? Espacios de trabajo donde las personas se sientan, como se dice en portugués, no sé con español, pero inspiradas a trabajar. Entonces, hay algunas compañías de arquitectura acá donde dice que lo espacio inspira a las personas a trabajar mejor. Y yo creo que sí, ¿no? Se tiene una oficina que tiene un ambiente, un environment mejor do que otra, probablemente é um fator de retenção de talento para você, ou até mesmo a distância para chegar à oficina. Há muitas companhias acá em Brasil, por exemplo, estão em oficinas acerca de São Paulo, uma cidade que chama Alphaville, que é quase uma hora de minha casa. Provavelmente só iria trabalhar em uma companhia que tem oficinas nesta localidade como última opção, ¿no? Porque trabajar acerca de mi casa o de mi casa es mucho mejor para mí. Muy bien, Renato. Estamos llegando al final de esta entrevista en el Office Tenant Week. Es particularmente un placer conversar contigo, porque no solo te invade la experiencia propia de tu gestión en la compañía en la que trabajas, sino el feeling y las experiencias de todos tus colegas a través de Cornet. Quisiéramos cerrar conversando un poquito sobre Cornet. ¿Cómo ves la evolución de esta gran organización y cómo crees que apoya sobre el desarrollo del conocimiento y las experiencias compartidas en momentos como este, donde compartir con los colegas y saber qué está haciendo uno y qué está haciendo el otro dan luz a los miembros que lo componen?
Sí, mira, acá en Brasil tenemos charlas con eventos de Cornet, que llamamos eventos acá, toda la semana, ¿no? Nosotros aprovechamos todas las oportunidades de estar cerca de nuestros miembros acá asociados. Somos acá en Brasil como 300 ejecutivos que son asociados de Cornet, donde tiene la misión de avanzar en la práctica de bienes raíces corporativos con las oportunidades de desarrollo profesional, con publicaciones, principalmente acá en Brasil con las conferencias, ¿no? Somos los chapter más largos de América Latina, somos el chapter global que hace más eventos. El año pasado hicimos 32 conferencias, una conferencia Latinoamérica incluyo. Este año tenemos planeado 42 conferencias, estamos casi que como una conferencia por semana. Hay semanas que hay dos, porque si hay una oportunidad de traer contenido de calidad y un networking para nuestro asociado, nuestro miembro, estamos como haciendo, ¿no? Entonces, gasto mucho tiempo con Cornet, pero un tiempo que gasto con mucho placer, porque para mí creo que lo más importante hoy es la colaboración, cómo compartimos las experiencias que tenemos. Traemos siempre panelistas que tienen mucha influencia acá en Brasil, sea economistas, arquitectos o desarrolladores, profesionales de bienes raíces, que sean, que llamamos como end users, que son mi caso, por ejemplo. Yo trabajo dentro de Cargill como responsable por bienes raíces Latam, o como service provider, alguien que provee los servicios de bienes raíces para nosotros de las grandes compañías. Incluyo casi todas son nuestros sponsors acá en Brasil. Entonces, para mí es un placer tener esto siempre con Cornet, estar junto de las personas. Hay una palabra en portugués, creo que no hay en español, otra lengua que se llama saudades, ¿no? Que estamos como, como 90 días en casa sin hacer un evento, una conferencia presencial, y sentimos mucha falta de esto, ¿no? De estar juntos, de compartir, de colaborar y de hacer un crecimiento junto de estos miembros acá en Brasil. Invito a todos de América Latina que gustarían de participar de Cornet, tal vez, quién sabe, hacer un chapter también en Costa Rica, para que podamos dividir la experiencia que tenemos en todos los países con todos los miembros, ¿no? Acá en América Latina creo que es Cornet solo tiene en Brasil, tiene en México, pero México es un chapter más chiquito do que nosotros, y gustaríamos de, con este evento Latam que hicimos el año pasado, gustaríamos de tener más gente. Entonces ya empezamos conversaciones para tener chapter en Chile, en Colombia, y ojalá en Costa Rica, ¿no? Costa Rica es un lugar fantástico. Y todos esos países tienen un mercado rico de bienes raíces. Entonces para nosotros sería muy bueno tener realmente un chapter de Cornet en esas localidades. Bueno, muchísimas gracias, Renato. Ya preliminarmente hemos establecido conversaciones con la revista Inversión Inmobiliaria para extender lo que ha nacido en este Office Tenant Week con Cornet, el capítulo de Brasil y a nivel internacional para crear enlaces a través de la revista de material de contenido, que me parece que es muy valioso. Te reitero nuestro agradecimiento por tu participación en la entrevista. Ha sido muy valioso y creo que esta entrevista es uno de los puntos altos de nuestro Office Tenant Week. Muchísimas gracias. Ok, Renato. No, gracias a ti, a Débora, a Laura. Fue un gusto participar. Muy bien, muchas gracias a ambos. Le agradecemos su presencia y su tiempo. Muy interesante, verdaderamente. Gracias a los dos. Nosotros, por nuestro lado, vamos a dar paso a nuestro After Tenant Week. Esperamos que nos acompañen. Viene la parte divertida. En unos minutos disfrutamos de una propuesta de música para relajar el final de una jornada intensa.